bien, aquí me he puesto un cartelito para ver si me acuerdo de dejar paso a Anderson y el pastor Alberto para que informen. Espero recordarlo. Muy bien, amados hermanos, damos gracias al Señor de poder llegar a este día, porque como decía recién, es la primera parte de la meta de síntesis bíblica. Hoy vamos a concluir con el Antiguo Testamento, estos últimos tres libros, los últimos tres profetas menores, y la verdad que para mí ha sido toda una aventura y ya estoy anticipando lo que va a ser el Nuevo Testamento, cuyos apuntes estoy preparando. Pero bueno, habrá un periodo de espera porque estos próximos 2 meses vais a estar con otro tipo de estudio. Por lo tanto, yo voy a aprovechar para seguir trabajando y preparando y tratando de dar lo mejor en lo que nos toque mirar al Nuevo Testamento. ¿Vale? Vamos a pedir la bendición del Señor, como siempre hacemos, para comenzar nuestra clase de hoy. Amado Padre, queremos darte gracias con todo el corazón porque eres un Dios bueno. Te has revelado a través de tu palabra, te has dado a conocer. Lo vemos a través de cada libro de la Biblia. A veces, Señor, hay escenas difíciles y situaciones duras, pero sobre todo sobresale tu misericordia, tu amor, tu gracia, tu propósito de salvación frente a la dureza, la perversión y la corrupción del corazón humano. Gracias, Señor, porque nos amaste desde antes de la fundación del mundo y enviaste a tu Hijo, el cual voluntariamente vino a dar su vida para que nosotros podamos conocerte y tener relación con este Dios amoroso, este Dios de santidad, este Dios de poder y este Dios que nos ha amparado bajo la sombra de sus alas. Permítenos, Señor, ahora abrir nuestra mente y corazón para mirar estos últimos tres libros del Antiguo Testamento y pedimos que a través de tu Santo Espíritu hables a cada uno conforme a su necesidad. Oramos agradecidos a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues voy a compartir la pantalla. Vamos a darle aquí al sonido. Y quiero, antes de comenzar con el tema propiamente dicho de esta noche, contarles algo, una novedad que muchos de vosotros ya conocéis. Como sabéis, hace 1 año y medio os presentamos el libro Lo asombroso del libro de Job. Era un libro que mi padre escribió en el año 1999 y que hemos podido reeditar hace 1 año y medio. Al libro de mi padre, hace 15 días en la iglesia Revive, pude presentar mi primer libro. Este lo he escrito yo, ¿vale? A donde Dios me llamó, El viaje de Angélica Tosini. Es un libro donde relato el viaje de mi madre, que siguiendo la voluntad de Dios, con 19 años, respondió al llamado que Dios le hacía para ir a cuidar niños a un orfanato en Buenos Aires. Allí sirvió al Señor durante 3 años y de allí salió para casarse con mi padre, que era viudo, que tenía 2 hijos, y unirse a él en el llamado misionero, porque mi padre ya estaba sirviendo con su primera esposa en la obra misionera. Su primera esposa murió de cáncer y él quedó con 2 niños pequeños y mi madre se unió a él, se enamoraron, obviamente, y ambos sirvieron al Señor juntos por más de 50 años. Este libro lo voy a presentar, Dios mediante, en el Congreso, aquí en el Escorial, en Semana Santa, pero como tal vez muchos de vosotros no vais a estar, o tal vez no podáis seguir en directo, pues de alguna manera os lo quiero contar. Eh,
Estoy muy emocionado porque realmente la historia de mi madre es una historia asombrosa en unos detalles realmente extraordinarios que Dios nos permitió encontrar después de su partida. Ella murió en el año 2002 y el año 2010, 2012, 2013 nos comenzó a llegar mucha información que ella había dejado y que nadie conocía en un diario donde ella fue registrando detalles de su vida que luego se compaginaron con algunos de los niños que ella cuidó en el orfanato. Entonces, eso nos ha permitido armar un pequeño puzzle, diríamos así, que es verdaderamente asombroso. Cada vez que he contado el testimonio de mi madre, han venido personas conmovidas a decirme, Walter, tienes que dejar esto por escrito. Y ya esta historia de poner por escrito la historia de mi madre surge en el Congreso de Toledo, cuando yo compartí en aquel mensaje que la historia de mi madre era una historia que algún día podía contar, y allí la misma editora que publica los libros del Pastor Sierra se acercó a mí y me ofreció ayudarme para poder dar a luz este libro. Así que desde entonces venimos trabajando y finalmente ya está disponible en Amazon El viaje de Angélica Tosini, a donde Dios me llamó. Así que allí tenéis la información. El libro es un libro muy fácil de leer. No solo vais a encontrar allí la historia de mi madre, sino también muchas de las cosas que ella dejó a fuego en mi vida, en mi corazón, y también parte de nuestra historia, porque estamos sirviendo al Señor aquí en España, que también está resumido en los últimos capítulos. Así que si queréis conocer un poquito de nuestra vida, de nuestro testimonio y de lo que Dios ha venido haciendo por generaciones, porque la historia de mi madre comienza con mi bisabuelo, ¿eh? Pues es un testimonio de la gracia de Dios y del poder de Dios al entrar en la vida de una familia cuyos luego descendientes también deciden confiar en el Señor y vivir en fidelidad a Él. Así que yo me considero una persona muy bendecida por mis abuelos y mis padres, y mi oración es transmitir. Lo hemos hecho con nuestros hijos, lo estamos haciendo ahora con nuestros nietos, generaciones que se van levantando en el temor de Dios hasta que el Señor nos venga a buscar. Así que ahí tenés la información y ahora sí dejamos este informe para ir al libro de Ageo. Es nuestra clase número 11 de síntesis bíblica. No estamos contando las de bibliología, que fueron el año pasado en octubre, noviembre y parte de diciembre. Ahora estamos cerrando ya esta etapa que con tanta ilusión hemos disfrutado a lo largo de estos meses. Nos toca hoy entrar en los últimos tres libros del Antiguo Testamento, que son los profetas post-exílicos. Estos profetas se levantan cuando el pueblo de Israel ha regresado a Jerusalén. Algo de esta historia la hemos mencionado ya en el libro de Esdras, de Esther y de Nehemías. Y ya hemos visto bastante la cronología en la que el ministerio de estos siervos del Señor se lleva a cabo. El libro de Ageo menciona expresamente 5 fechas y es llamativo porque las fechas están señaladas de una manera muy concreta. En el capítulo 1, verso 1 dice, en el mes sexto, en el primer día del mes. Luego, en el versículo
15 dice en el día 24 del mes sexto. Luego en el capítulo 2, en el mes séptimo a los 21 días del mes. Luego en el versículo 10 a los 24 días del noveno mes. Y en el versículo 18 a el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Qué maravillosa experiencia es escuchar a Dios a través del profeta prometer tamaña bendición. Desde este día os bendeciré. El libro de Ageo entonces menciona estas 5 fechas que sitúan la predicación del profeta en un marco histórico bien preciso. Dichas fechas abarcan el periodo comprendido entre agosto y diciembre del año 520 antes de Cristo, o sea que es un periodo de 4 meses. El ministerio del profeta es bien concreto. Cuando ya la ciudad de Jerusalén empezaba a levantarse lentamente de sus ruinas, después de aquella terrible catástrofe que está relatada en el segundo libro de Reyes, en el año 586 antes de Cristo. Para esa época ya hacía bastante tiempo que Ciro, rey de Persia, había dado la orden de reconstruir el templo de Jerusalén, cosa que ya vimos en el libro de Esdras. Pero la mala situación económica y la hostilidad de los samaritanos, que está relatada en Esdras 4, habían impedido que la obra de reconstrucción se llevara a buen término, mientras que algunas personas pudientes habían logrado construirse bellas mansiones en Jerusalén. Y claro, esto es lo que el profeta les reprocha. En el verso 2 dice, aún no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Y aquí vemos el problema de las prioridades, cómo los enemigos se habían levantado y con mucha violencia habían mandado detener la obra de la reconstrucción del templo. Con el paso de los años, los judíos se centraron en construir sus propias casas, comenzaron a prosperar económicamente y comenzaron a experimentar un problema de prioridades. Su discernimiento espiritual había quedado estancado. El egoísmo y el materialismo se había adueñado de sus intereses y ante eso habían olvidado la casa del Señor. En tales circunstancias, el profeta Ageo proclama la orden divina de no demorar más la reconstrucción del santuario. El templo era un signo visible de la presencia del Señor en medio de su pueblo. No podía permanecer en ruina. Claro, Dios había estado enviándoles mensajes de una manera que ellos no habían discernido realmente, porque habían malas cosechas, había penuria económica, y esa era la advertencia que el Señor había dirigido a su pueblo para llamarlo a la acción. En el verso 9 les dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa.
El Señor detuvo de los cielos la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Llamé la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino. Y esto no había conmovido o no había hecho que sus conciencias despertaran. Por eso ahora Dios, a través del profeta, les habla claramente. Si todos ponen mano a la obra y el templo es reconstruido, el Señor derramará su bendición y la salvación definitiva no tardará en manifestarse. A diferencia de muchos de sus predecesores en el ministerio profético, gracias a Dios, Ageo encontró un auditorio dispuesto a escucharle y los trabajos se reanudaron de inmediato. Y al poco tiempo, todo el pueblo celebró jubilosamente la dedicación del nuevo templo. ¿Recordáis la historia de Esdras? Zorobabel había llegado en su primer viaje y luego hay una oposición muy severa, el templo queda abandonado hasta que Ageo, cuyo nombre también está registrado en hebreo en Esdras capítulo 6, se levanta y el pueblo responde de manera inmediata. Así que un breve relato intercalado en medio de los oráculos proféticos da cuenta del éxito obtenido por la predicación de Ageo. Y dice el verso 12, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová y las palabras del profeta Ageo. Qué bendición, hermanos. Hemos estado mirando los profetas, Jeremías, Isaías, que el pueblo no escuchaba, no atendía, Amós, Miqueas, y tantos de estos profetas que, como Habacuc, incluso la semana pasada estuvimos meditando, Sofonías, el pueblo iba a ser castigado. Ahora, 70 años después, casi 100 años después, han retornado y ahora el pueblo responde de una manera diferente. Dice, el pueblo escuchó las palabras del profeta como le había enviado Jehová su Dios. Y aquí está la clave. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros. Y aquí, hermanos, comienza una serie de promesas que Dios comienza a hacer en un libro que solo tiene 2 capítulos nada más, pero vamos a encontrar 5 promesas a lo largo de este mensaje. Yo estoy con vosotros. Y es Dios, como dice Pablo, el que nos motiva, el que genera en nosotros el querer como el hacer. Y dice el verso 14, despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Así que aquí tenemos la fecha concreta donde volvieron al trabajo aquel templo cuyos cimientos ya se habían echado 20 años antes, cuya obra había quedado estancada y abandonada, ellos la retoman respondiendo al llamado del Señor. Yo estoy con vosotros, dice el Señor. Qué maravilloso es cuando encontramos personas que responden, que se comprometen, que se presentan voluntariamente para hacer la obra del Señor. El cuadro y bosquejo que tenemos son simplemente 2 capítulos y tenemos un primer mensaje en el capítulo 1 predicado el 29 de agosto. Es un llamado a reconstruir el templo de Dios. Hay reprensión, hay reflexión, hay un anuncio de la disciplina divina, pero claro, hay un proceso de arrepentimiento.
entonces Dios promete, yo estoy con vosotros. Así que vemos aquí la condición actual del Templo de Jerusalén, un tono práctico, negativo, confrontador, y hay un tiempo de 23 días entre el 29 de agosto y el 21 de septiembre. Nos es más fácil, ¿no?, que leer los meses conforme al calendario hebreo. Esto nos permite tener una visual más concreta. Luego hay un periodo de un mes de silencio y el 17 de octubre encontramos un segundo, un tercer y un cuarto mensaje. Y ahora hay palabras de ánimo y esperanza. Sean fuertes, yo los bendeciré, yo los he escogido, y la visión del profeta se eleva incluso hasta la gloria futura de la casa de Dios. Son mensajes con un tono espiritual, positivo, de consuelo, y la distancia que hay entre ellos, entre el segundo y el cuarto, es de poco más de 2 meses. El tema, podríamos decir, es: debemos poner a Dios primero para recibir sus bendiciones. En mi devocional diario suelo usar una frase que dice: manteneos bendecibles, mantente bendecible. Y esto significa poner a Dios primero. Si yo quiero ser bendecido, Dios tiene que tener las manos sueltas para bendecirme. Si ve que en mi vida hay pecado, en mi vida hay rebeldía, en mi vida hay caminos contrarios a su voluntad, obviamente que Dios tiene que retener las bendiciones. Por eso es importante que nosotros respondamos a Él. Los textos claves pueden ser el versículo 4 al 6 en el capítulo 1 y en el capítulo 2 los versículos 7 y 9, donde ya el Señor habla de una promesa extraordinaria, porque dice: verso 6, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y obviamente, hermanos, esto nos habla de Cristo, esta es una visión milenial, esto nos habla del futuro, esto nos habla de algo que es nuestra esperanza, la estamos abrazando, estamos seguros de que el Señor cumplirá esta promesa. Por eso a Cristo le vemos con la presencia en este templo. Fue ampliado, decorado por Herodes, en la futura gloria mayor que su gloria pasada. Jesús es aquel que nos trae paz. Por medio de su muerte en la cruz tenemos paz con Dios, y su gobierno futuro en su reino glorioso establecerá la paz a nivel mundial. Además, el líder justo Zorobabel es un tipo de Cristo y forma parte de la genealogía de Jesús. Así que en medio de todo esto hay una profecía para el presente, para la situación concreta que vivía este pueblo que había regresado del exilio, pero también hay una visión que se levanta hacia el final, donde Dios pondrá a Zorobabel como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Un trastorno para las naciones del mundo, la destrucción de la fuerza de las naciones, pero la soberanía del Señor se ejecutará sobre toda la humanidad. Es una promesa maravillosa que aguardamos cuando el reino de Dios se manifieste, y como dice el apóstol Pablo escribiendo a los Romanos capítulo 8, la creación gime
por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Que llegue ese momento es también nuestro clamor. ¿Por qué es tan importante el libro del profeta Ageo? Pues después de miles de años, el libro de Ageo sigue siendo único entre los libros de los profetas del Antiguo Testamento por una razón clave. El pueblo obedeció. El mensaje de Ageo sobre la reconstrucción del templo fue apasionado, simple y directo. Nadie podía equivocarse en cuanto a si se habían seguido o no sus instrucciones, debido a que los resultados serían evidentes para todos. Al reconstruir el templo, el pueblo manifestó un cambio en sus vidas espirituales. La devoción a sí mismos, porque habían levantado sus propias casas artesonadas, bonitas, cómodas, calentitas, ahora se torna en una devoción a Dios. La idea principal del libro está en que si ellos colocaban a Dios en el centro de sus vidas, ellos verían la realización de las bendiciones futuras que Dios tenía guardada para su pueblo. Nada era más importante que poner a Dios en el centro de sus pensamientos y acciones, lo cual demostraron al reconstruir el templo, la casa de Dios. Y esto realmente es una lección importante para cada uno de nosotros hoy. El libro de Ageo es un libro que nos lleva a reconstruir. Subid al monte, traed madera, cortad y traed los materiales necesarios, porque quiero que mi casa sea llena de la gloria del Señor. Así que el mensaje de Ageo es claro y contundente. Dios anima a su pueblo a estar completamente comprometido a él, y esto involucra la reconstrucción de su templo. Escrito por Ageo, que profetizó en Judá en el 520 antes de Cristo. Aquí tenemos una idea de lo que era la ciudad de Jerusalén, la situación donde el templo estaba ubicado, la puerta de Benjamín, el monte del templo, el valle de Cedrón y la llamada ciudad de David. Luego la cronología que ya hemos señalado: Ciro decreta que ellos vuelvan en el 538, Zorobabel lidera a los exiliados a Judá un año después, el altar del templo es reconstruido, pero eso se frena inmediatamente que comienza la reconstrucción. Y aquí tenemos unos 15 años aproximadamente de frenazo, algunos hablan de 20. Ageo profetiza que la reconstrucción del templo tiene que ser reanudada, y 5 años después, aproximadamente en el 515, el templo es terminado. Así que el primer mensaje, el llamado de Dios para reconstruir, hay una respuesta al primer mensaje de parte del pueblo y un segundo mensaje. El tercer mensaje tiene que ver con la gloria futura del templo. Recordad en Esdras cómo lloraban y cómo algunos se sentían incluso hasta desanimados porque consideraban que la construcción de esa casa era muy pequeña, muy humilde en comparación a la grandeza que había tenido el templo de Salomón. Pero Dios les anima con una gloria futura. La gloria de Dios ya no entraría en ese templo, aunque luego Herodes lo reconstruyó y lo embelleció de una manera extraordinaria. Ya no entraría como la Sequiná, entraría en los brazos de una mujer, casi adolescente, que junto con su marido no tenían dinero para ofrecer un cordero. Simplemente trajeron la ofrenda de los pobres, 2 tórtolas y un palomino, y trajeron al niño para que fuera circuncidado. Allí estaban Simeón y Ana, la profetisa, para dar gloria a Dios y hablarle a todos de aquel niño que era la gloria de Dios. Claro, un día la gloria del Señor vendrá y el mundo entero la contemplará. El cuarto mensaje
impureza y bendición, hay un llamado a la santidad. Y el quinto mensaje, la profecía concerniente a Zorobabel, que es un tipo, una figura de la maravillosa persona del Señor Jesucristo, quien será puesto como anillo de sellar. Muy bien, el libro de Zacarías. Este ya es un profeta un poquito más largo y su mensaje es un poquito más complicado. El libro de Zacarías consta de dos partes claramente diferenciadas. La primera comienza con un llamamiento profético al arrepentimiento y a la conversión, seguido de una serie de visiones simbólicas que van desde el capítulo 1, verso 7 al capítulo 6, versículo 8, que por su forma literaria se asemejan a las visiones que tiene Amós y Jeremías. Pero las visiones de Zacarías son en general más complejas y detalladas, y en ellas el Señor está representado por un ángel intérprete que da explicaciones, hace preguntas, o responde a los interrogantes que le plantea el profeta. Además, el complejo simbolismo de sus visiones dificulta frecuentemente la interpretación de algunos detalles. No obstante, dicha dificultad, las ideas predominantes en la primera parte del libro son suficientemente claras. Los temas que más destacan son el amor y la compasión del Señor hacia Jerusalén, la humillación de las naciones opresoras que daban cornadas a Judá y que habían dispersado a sus habitantes, la eliminación de toda maldad, de todo pecado en el pueblo de Dios y la esperanza mesiánica. Esto está mayormente señalado en el capítulo 4 con la visión de el candelabro de oro y los olivos. Así que es una esperanza mesiánica. El profeta dedica también especial atención a la reconstrucción del templo y describe con entusiasmo el futuro esplendor de la ciudad santa. Jerusalén será una ciudad abierta que no necesitará la protección de una muralla porque la gloria del Señor habitará en medio de ella, como expresa en el verso 5. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Sin muro será habitada Jerusalén, sin muro. Qué visión maravillosa. El profeta de la situación presente levanta sus ojos para describir una situación aún futura. Y esto es lo que vamos encontrando permanentemente en medio de las profecías que hemos estado mirando tanto en los profetas mayores como también en los profetas menores. El cuadro o bosquejo es un poquito más amplio que el anterior, porque es un libro con 14 capítulos, no con 2 solamente. Primeramente hay un llamado al arrepentimiento. Luego tenemos el ánimo y la motivación y luego un llamado a la justicia y la misericordia. Las visiones del ánimo y motivación que van en estos capítulos primeros son caballos y jinetes, cuernos y herreros, un hombre con una cinta de medir. En este capítulo 3 hay una visión extraordinaria que a veces es la que más solemos conocer porque es la de Satanás junto al sacerdote Josué, que está vestido de vestiduras viles. Y claro, esto nos ofrece a nosotros, con el contexto del Evangelio, una perspectiva de cómo Dios nos viste con ropas de gala, nos reviste de la justicia de Cristo. Y allí está Satanás para acusar, para señalar la indignidad de este
hombre vestido de ropas viles. Pero luego, en medio de este capítulo, de hecho, yo lo tengo escrito en rojo en mi Biblia. Hay muchas Biblias que señalan las profecías mesiánicas de esta manera. Y dice, escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Y dice el capítulo 3 verso 8, he aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Y es una descripción maravillosa de Cristo profetizado en esta hermosa visión. Luego tenemos el candelabro y los dos olivos, el rollo que volaba, la mujer en una canasta, 4 carros de guerra. Son estudios un poquito más complicados, pero también interesantes de conocer y ver las aplicaciones que tienen para nuestra vida cristiana. Luego hay algunas preguntas, el ayuno, el fracaso, el futuro de Sión para el pueblo de Dios. Escrito probablemente durante la reconstrucción del templo, y el propósito era motivar a los que trabajaban en el templo a continuar a pesar de la pérdida de sus propias cosechas, los apuros económicos, y en lugar de reprenderlos o condenarlos, Zacarías inspira al pueblo a trabajar. La última parte del libro ya es de ánimo y esperanza, del capítulo 9 al 14. Hay predicciones, hay un primer mensaje de ánimo, un rechazo anticipando el sufrimiento del Mesías, vendido como esclavo, tasado su precio en 30 piezas de plata, la preservación de Israel, el engaño de los falsos profetas, y hay un segundo mensaje que tiene que ver con la victoria final de Israel y la victoria final del Mesías. Esto se escribe después de que el templo está completado, y el propósito es dar esperanza a los trabajadores de que todavía está por venir un día mejor, mucho más glorioso. Y entonces se incluyen escenas vívidas del Mesías, se revelará que Él viene, y también está implícita la idea de que será rechazado en casa de sus amigos, que regresará y que conquistará. El tema, la construcción del templo y la construcción del futuro. Los capítulos claves son Zacarías capítulo 4, verso 6, que tal vez sea uno de los versículos más conocidos también de este profeta. Respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, que está con mayúscula, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y este es un texto que muchas veces nos inspira al ministerio, al trabajo. Yo escuché hace muchísimos años, estando en Argentina, a un amado hermano que ya está con el Señor, que nos visitó y nos dio un estudio de esa palabra, no con ejército ni con fuerza, que en el original hebreo es una palabra que se puede traducir hombres fuertes, hombre rico, hombres de guerra, séquito muy grande, grandeza de su fuerza, e incluso es la palabra que se utiliza para la mujer virtuosa en Proverbios capítulo 31. ¿eh? Y es como si Dios dijera, no con hombres fuertes, no con hombres ricos, no con hombres de guerra, no con grandeza de su fuerza, ni siquiera con mujeres virtuosas. Pero esto no significa que Dios nos esté desechando. La idea es que Dios utiliza todas estas personas, pero llenas de su espíritu, llenas de su espíritu. Dios quiere hombres capaces, talentosos, con dones espirituales, hombres con riqueza, personas que administren bien sus bienes y que provean a la obra de Dios, hombres de guerra, valientes que enfrentan lo que sea, que van delante de punta de lanza y que enfrentan todo enemigo y que en nombre del Señor van a conquistar. Tenemos la necesidad de mujeres virtuosas que amen al Señor, que trabajen para la iglesia, que trabajen en sus hogares, que afirmen sus matrimonios, que comuniquen el mensaje, que ganen almas para Cristo, que sirvan al Señor.
todos ellos llenos del Espíritu Santo. Y con esa bendición, pues iremos adelante haciendo la obra de Dios, con la llenura del Espíritu. ¿Por qué es tan importante el libro de Zacarías? Bueno, Zacarías es uno de los 4 libros proféticos más importantes, brindando detalladas referencias mesiánicas que se cumplieron finalmente en la vida de Jesucristo. Anunció que la reconstrucción del templo era solo el primer acto del drama final y la llegada de la era mesiánica. Zacarías predicó un mensaje conmovedor de esperanza para los ex cautivos y los que aún estaban en el cautiverio. Recordad, hermanos, que era gente que todavía estaba bajo el gobierno de imperios opresores. Israel nunca más volvió a ser nación hasta el año 1948. Desde el exilio del 586, cuando van a Babilonia, ellos vuelven y siguen siendo un pueblo sometido, como lo vemos en la época de Jesús, bajo el imperio romano. Pero a estos que venían bajo ese yugo se les comunica que el rey viene. Y el nombre de Zacarías significa Jehová se acuerda. Jehová se acuerda, lo cual corresponde con el mensaje de sus profecías y con la idea principal. Sus palabras rebosaban con la esperanza de que Dios iba a recordar sus promesas a su pueblo, incluso después de todo el tiempo que ellos habían estado fuera de la tierra. El profeta usó una estructura simple de 8 visiones, 4 mensajes sobre la necesidad del pueblo de cumplir la ley, 2 mensajes que anticipaban la terminación del templo y por último el gobierno futuro del Mesías desde Jerusalén, cosa que vamos a encontrar en el capítulo 9 y en el capítulo 14. Así que las visiones futuras no son todas inmediatas, pueden pasar generaciones entre ellas, pero sin duda fueron muy alentadoras. Experimentarían juicio por su pecado, pero también experimentarían restauración. Así que, amados hermanos, esto nos habla de un mensaje realmente inspirador y precioso. Hay un montón de profecías mesiánicas. Si tenéis la Biblia con las profecías en rojo, yo las encuentro aquí en el capítulo 6, versículos 2 y 13, en el capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. ¿Y cómo vendrá? Humilde y cabalgando sobre un asna, sobre un pollino hijo de asna. Dentro de unos días vamos a celebrar el Domingo de Ramos, ¿no? Como celebra el mundo cristiano, así entre comillas, ¿no? En Semana Santa, pues aquí está la profecía que el Señor cumple entrando en Jerusalén. Mirá qué importancia, qué trascendencia tiene el mensaje de Zacarías. En el capítulo 11 tenemos allí: échalo en el tesoro, hermoso precio con que me han apreciado, y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Y luego tenemos en el capítulo 12, verso 10, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como que se aflige por el primogénito. Casi paralelo a Isaías 53, amados hermanos, ¿veis? Aquí se habla de que el Mesías sería traspasado. Y luego el capítulo 13, habrá un manantial abierto para la casa de David, para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Pero también está el mensaje del pastor herido. Levántate, oh espada, contra el pastor, contra el hombre compañero mío, y hiere al pastor, serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los
pequeñitos. Así que el tema de Zacarías es que el Santo Dios está con su pueblo y les encarga la reconstrucción de su templo. Escrito por Zacarías, que profetizó en Judá entre los años 520 y 515, y aquí tenemos una serie de ciudades, todas conocidas, donde los profetas menores estuvieron llevando a cabo su mensaje y donde se desarrolló la vida de una manera especial y que sería el lugar a donde el Señor vendría a ministrar. La cronología, Ciro decreta que los judíos puedan volver a Judá otra vez, es prácticamente calcada de la de Ageo, así que aquí tenemos prácticamente las mismas fechas porque estamos en estos últimos libros, que son las últimas voces proféticas. Vendrá luego los 400 tristes años de silencio para un pueblo que ha perdido maravillosas oportunidades. Un llamado al arrepentimiento, 8 visiones nocturnas y la coronación de Josué. Hay 4 mensajes allí llamando a esto, 2 oráculos apocalípticos. Y de esta manera, entonces, dejamos atrás este penúltimo libro y entramos al libro de Malaquías. Malaquías significa mi mensajero. Y con el mensaje profético de Malaquías se cierra el conjunto de los 12 profetas llamados menores. No porque su profecía sea menor en importancia, es menor en contenido. Son profetas bastante más limitados. Incluso los 14 capítulos de Malaquías son mucho más cortitos que el libro de Jeremías, de Ezequiel o de Isaías, ¿vale? Así que simplemente es una diferenciación que hacemos, pero no quitándoles importancia ni trascendencia. Este mensaje se caracteriza por su marcado tono polémico y el hecho más notable es que esa característica se manifiesta tanto en los temas desarrollados como en su presentación literaria. El profeta, en efecto, toma como punto de partida las objeciones de sus oyentes y practica una especie de predicación dialogada, de manera que su palabra parece como una réplica a determinadas preguntas. Dice el verso 2, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y a Jacob, y amé a Jacob, y Esaú aborrecí, o puse en segundo lugar, y convertí en montones sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto? Bueno, vemos de esta manera las discusiones de Malaquías con los destinatarios de su mensaje, que tiene una estructura bastante uniforme. Al comienzo, el Señor establece un principio general o reprueba una práctica más o menos corriente en la comunidad de Israel. A esta afirmación divina, los interpelados responden con una objeción o una duda formulada en forma de pregunta e ¿Qué de la iglesia? introducida generalmente por un irónico, pero vosotros respondéis o y todavía preguntáis. Y allí lo tenéis en Malaquías 1:2, 6:7, 2:14, 2:17, 3:7, 8 y en el verso 13 del capítulo 3. Por último, el Señor reafirma y amplía lo dicho al comienzo, añadiendo nuevos reproches o anunciando el castigo de los culpables. El discurso de Malaquías condena así los abusos que se cometen en el templo y en las relaciones familiares y sociales. El capítulo 3, verso 5 dice, vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros, adúlteros, contra los que juran mentira, los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos.
Mirad, hermanos, qué descripción de la sociedad israelita en estos tiempos posexílicos. Después de Esdras, después de Nehemías, después de la reconstrucción del templo. Tristemente, el pecado vuelve a manifestarse en situaciones realmente extraordinarias, trayendo en ofrendas los peores animales. Pero no solo eso, dejando de ofrendar, pero no solo eso, divorciándose y abandonando a las mujeres de su juventud, como dice el capítulo 2 y el versículo 14. Jehová ha testiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Qué tremendo, qué triste la dinámica de esta nación. Tales acusaciones están dirigidas especialmente contra los sacerdotes que no ofrecen los sacrificios de la forma debida, contra los que se divorcian de sus esposas para casarse con mujeres extranjeras y contra los que defraudan al Señor dejando de pagar los diezmos. Del capítulo 3, verso 6 en adelante dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y ellos preguntan, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Qué triste, qué situación tremenda de toda esta gente al volver del exilio. El profeta en su predicación deja entrever el estado de ánimo que se había apoderado de muchos israelitas algunas décadas después del retorno del exilio. Las brillantes promesas de Ageo y Zacarías quizá tardaban en cumplirse. Claro, esa gloria que esperaban ver. Y este retraso, agravado por muchas dificultades y penurias, había hecho que se pusiera en duda el amor y la justicia del Señor. De hecho, en 2:17 ellos dicen, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Qué tremendo las preguntas, la puesta en duda de la intervención divina. Frente a ese escepticismo, el profeta insiste en que Dios ama a su pueblo y que hará honor a su palabra y a sus promesas. El día del Señor llegará a su debido tiempo y entonces su justicia brillará como la luz del sol, como lo proclama en el capítulo 4 y versículos 1 al 3. Qué bonito es cuando dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Bien, bueno, ¿qué ha pasado aquí? A ver si la vamos cubriendo. En primer lugar, el amor. Capítulo 1, 1 al 5. Vemos el amor de Dios incondicional. Él es todopoderoso, es soberano. El contenido es teológico y la perspectiva es mirando hacia arriba. Luego tenemos la reprensión entre el capítulo 1 y el capítulo 3:15, primero contra los sacerdotes y luego contra el pueblo. Contra los sacerdotes por su irreverencia, su desobediencia, su cinismo, su hipocresía y la ofensa que causaban a Dios. Contra el pueblo por matrimonios mixtos con paganos, por su indiferencia, porque estafaban a Dios en los diezmos, en las ofrendas, en su blasfemia y también en su infidelidad en el matrimonio. En este contexto, la cosa es ya más histórica, porque es un repaso de las situaciones que un pueblo rebelde estaba viviendo, negando a Dios y su amor, y incluso los sacerdotes estaban rebajando la enseñanza de la palabra de Dios. Dice el capítulo 2, verso 4,
sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales yo le di para que me teviera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Y sabéis, este versículo 6 y 7 lo tengo muy marcado porque un tío me lo dedicó el día que me encomendaron al pastorado, cuando con Eli salimos a la obra misionera y nos dedicamos a tiempo completo a servir al Señor. Él me envió estos versículos y dice el verso 7: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Nunca me olvidé de esta dedicatoria y la tengo muy presente en mi vida y en mi ministerio. Luego tenemos la esperanza, que surge del capítulo 3, versículo 16 en adelante. ¿Por qué hay esperanza aquí? Porque los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y dice el verso 17: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Así que aquí vemos entonces un estilo profético mirando hacia adelante. El tema: bueno, Dios acusa a los sacerdotes y al pueblo de no guardar su pacto, pero ofrece la esperanza del Mesías, el mensajero del pacto, que traerá justicia y salvación. Cristo en Malaquías predice la primera y segunda venida de Cristo, quien cumple el pacto de Dios con los judíos, juzga a los pecadores y trae sanidad a los que le temen. Así que este libro es importante porque ofrece una mirada a los corazones de hombres y mujeres judíos, quienes habían sido elegidos de manera especial por Dios. Dios siempre tuvo un remanente fiel, aún incluso cuando tuvo que castigar al pueblo, siempre hubo gente fiel en medio del pueblo de Israel. Eran descendientes de Abraham, herederos de la rica tradición del pueblo hebreo y de las glorias del éxodo a la fidelidad de Dios con David. También experimentaron años de desierto y el exilio reciente. Unos 1500 años después de Abraham, tenían de su lado la ventaja y el peso de la historia. Habían regresado del exilio, pero el fervor inicial se había esfumado, dando paso a una gran apatía por las cosas de Dios, y la corrupción sacerdotal animó, alentó ese letargo espiritual. Pero la idea principal es un llamado a volver a creer que Dios les amaba. Así que Dios condenará a los malos, bendecirá a los fieles en el día del juicio. Es el tema de Malaquías, escrito entre los años 500 y 400 antes de Cristo, un poco más tarde que los otros profetas. Y aquí tenemos entonces la cronología que nos lleva un poquito más allá del templo terminado, y Artajerjes, que envía a Nehemías a Jerusalén. Acaba Nehemías siendo gobernador de Judá, y probablemente Malaquías trae su mensaje en esa época tan conflictiva para el pueblo de Israel. Entonces tenemos como bosquejo la introducción en el capítulo 1, primer oráculo contra Edom, luego contra los sacerdotes, luego un tercer oráculo: Dios odia la infidelidad. El cuarto mensaje es el mensajero del Señor, y el quinto mensaje es para aquellos que estaban reteniendo los diezmos. Hay un sexto mensaje que tiene que ver con el día del Señor y una conclusión final.
Acordaos, dice el verso 4 del capítulo 4, de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Recordáis cuando el Señor preguntó a los discípulos en Mateo 16, ¿quién dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Y algunos le dijeron, algunos creen que eres Elías o alguno de los profetas. ¿Por qué? Se estaban refiriendo a esta profecía, que Elías vendría primero. Sin embargo, se cumple el verso 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y amados hermanos, se cierra el Antiguo Testamento con una palabra trágica, pero a su vez con un mensaje de esperanza. ¿Por qué? Porque el Evangelio que Jesucristo nos trae hace que los padres se conviertan a los hijos y que los hijos se conviertan a los padres. ¿Cuántos hogares restaurados? ¿Cuántos padres desde su pecado y de su rebeldía al volverse al Señor han reconquistado a sus hijos, han recuperado a sus hijos? Es maravilloso cuando vemos ese proceso de restauración que el Evangelio realiza en los hogares para la gloria de Dios. Y ese es el resumen de la obra que el Señor Jesucristo vino a hacer y por la cual nosotros estamos tan agradecidos al Señor y la cual disfrutamos en nuestras vidas de una manera tan especial. Gracias, hermanos, por vuestra presencia cada lunes. Gracias por vuestra constancia. Perdonad algunos errores que uno siempre comete, pero siempre con la mejor disposición y el anhelo en mi corazón de que vuestras vidas sean bendecidas como el Señor ha bendecido la mía al preparar este estudio.